Santiago, capítulo 1. Respetando las comas y los puntos, vamos a leer el versículo 26 y 27 de Santiago, capítulo 1. 26 y 27. Adelante. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos en las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Estamos en el tercer tema en relación a las religiones que existen. No todas, pero las religiones que predominan en el mundo. Y les explicaba que muchas religiones que hace 50 años no se conocían en Occidente, en la actualidad están invadiendo nuestra cultura y ahora, aparte de la religión cristiana, tenemos más religiones. Y el cristiano tiene que tener la capacidad de explicar cuál es la diferencia de su religión a esas otras religiones que están cada día logrando más adeptos. ¿Por qué debería de ser mejor o por qué consideramos que es mejor el cristianismo frente al Islam? ¿Existe una diferencia entre el cristianismo y el budismo? Y si la hay, ¿cuál es esa diferencia? Porque si no la hay, da lo mismo ser cristiano a ser budista. Da lo mismo pertenecer a la religión de Confucio que pertenecer a la religión de Jesús. Si no hay diferencia, o si la diferencia es mínima, si no es relevante, si no nada más es cuestión de puntos de vista. Pues ellos ven estos temas de esta manera y los cristianos lo ven de esta manera. Pero a fin de cuentas van a lograr lo mismo, van a alcanzar las mismas metas. El resultado va a ser el mismo. Si es así, entonces, pues ¿para qué quebrarnos la cabeza en estudiar una u otra si todas ofrecen lo mismo? De hecho, hay refranes populares, falsos pero populares, en donde se equiparan todas las creencias. Se menciona, todas las religiones son buenas, o todas las iglesias son buenas siempre y cuando te hablen de Dios. ¿Será esto así? Y si no lo es, ¿podemos explicarlo los cristianos? Porque hay quien pueda comparar una cuestión de creencia con una cuestión financiera. Pues todos los bancos es lo mismo. Vas, depositas tu dinero, si necesitas un préstamo, realizas un trámite y te entregan tu dinero. ¿Pudiéramos considerar que así son las creencias en la actualidad? Para eso son estos tres temas. Hoy estoy concluyendo este tercer tema, para que podamos primero entender como cristianos y en segundo lugar explicarle a las personas que no es lo mismo y que las diferencias sí son no solo relevantes, son vitales. La diferencia de una religión a otra puede trascender hasta después de la muerte, no solamente durante nuestro caminar en esta vida, sino después de esta vida. Los resultados de escoger la religión equivocada o correcta se van a reflejar. He aquí la importancia de ser sabios en escoger la religión correcta y también ayudar a otros a realizar esa escogencia. En el tema titulado Jesucristo es el único camino, tema que compartí hace 15 días, resaltamos la singularidad de este personaje. Frente a cientos de alternativas que en la actualidad se presentan para poder acercarse a Dios. Tú puedes acercarte a Dios por cualquier religión. En ese tema yo expliqué que no hay ninguna otra forma excepto una sola, y es a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora pongan atención, Él nunca dijo, nadie va al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
porque Jesucristo era el templo de Dios. Jesucristo fue el recipiente que en esta tierra recibió al Dios de los cielos para que Dios caminara en este mundo. Y aunque es una declaración muy exclusivista, aún así las demás religiones ciertamente garantizan la recompensa de la vida eterna después de la muerte, pero Jesucristo descalifica a todas ellas y Él declara que es el único camino y funda la religión cristocéntrica, el cristianismo. Porque todo lo que hacemos en el cristianismo es en torno y para el Señor Jesucristo. Amén. En el tema titulado El engaño de las religiones, el tema del domingo pasado, aprendimos que existen dos líneas de concepción divina, dos formas de concebir a Dios. Una de ellas es el monoteísmo, que es la religión que enseña y predica que hay un solo Dios. Y está la contraparte, el politeísmo, y aunque nació primero el monoteísmo, el politeísmo creció, se extendió y opacó al monoteísmo, y hasta el día de hoy hay más religiones politeístas que monoteístas. También analizamos cómo los demonios, por medio de los dioses falsos, realizan manifestaciones sobrenaturales, entre ellas la curación de enfermos. Y esta declaración movió un poco las aguas, causó olas, porque los hermanos que están en redes sociales me comentaban que, aparte de que descontroló, se cuestionó lo que yo mencioné, porque hemos aprendido a lo largo de los años que Satanás no puede sanar, solamente Dios sana. Muy bien, no vamos a cambiar la versión, solamente la vamos a clarificar para entender que Satanás también tiene la capacidad de sanar a las personas. La enseñanza de que Jesucristo o Dios es el único que puede sanar está basada en un pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 26, en donde el Señor Jesucristo, explicándole a los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, Él les decía que Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque si eso hiciera, su reino estaría dividido. Bajo esta premisa, entonces es que se llega a la deducción de que el diablo no puede sanar. Ok, repito, no voy a desplazar tal afirmación, solo la voy a acomodar. La afirmación está correcta dentro del contexto de los sucesos de ese pasaje. ¿Qué es lo que sucedió ahí en Mateo capítulo 12? Lo que sucede es que el Señor Jesucristo en su ministerio de sanador estaba siendo cuestionado por los sacerdotes de su tiempo. Estaba siendo cuestionado si acaso el poder que había en él para curar a los enfermos, dicho poder procedía de Dios o procedía del diablo. Así que ellos aseguraron que era Satanás, era Belcebú, el príncipe de los demonios, quien a través de Jesucristo estaba sanando a los enfermos. Jesús va a demostrar en su afirmación, en su explicación que les da a los religiosos de ese tiempo, no que Satanás no sana, sino lo que él va a demostrar es quién estaba sanando a través de su ministerio. Repito, esto es clave para poder comprender la afirmación que hice. Al ataque de estos religiosos, Jesús, las afirmaciones que hace no son para decir que Satanás no sana, sino para aclarar que su ministerio estaba siendo respaldado por Dios y no por Belcebú, no por el diablo. Con ese objetivo añade Jesús. Vamos a parafrasear el suceso. Jesús dice: si el diablo fuera el que a través de mí estuviera sanando a los enfermos, entonces su reino, los demonios que están bajo su dirección, sus súbditos, se han dividido. Y una casa dividida no puede permanecer, no tiene sentido. Usen el sentido común. Eso es lo que quería aclarar Jesús.
no el hecho de que el diablo no puede sanar. ¿Hasta ahí vamos bien? Comparemos los dos tipos de sanidades que existen para que entendamos que el diablo sí puede sanar, pero de forma inferior y con un propósito diferente. Repitan, de forma inferior y con un propósito diferente. De forma inferior y con un propósito diferente. Repito, el diablo puede sanar, pero de forma inferior a Dios y con un propósito diferente a Dios. Sí puede sanar, pero de forma inferior a Dios y con un propósito diferente a Dios. No igual. Existen dos tipos de enfermedades fisiológicas. No estoy hablando de enfermedades del alma ni de la mente, sino fisiológicas. Las enfermedades naturales y las enfermedades espirituales. Las enfermedades naturales son aquellas enfermedades provocadas por un virus, un microbio, una bacteria o el desgaste del cuerpo. Esas son las enfermedades naturales, aquellas que se pueden detectar a través de un microscopio, a través de una radiografía, etc. Y las enfermedades espirituales provocadas por un demonio, estas son las que más predominan en el ministerio del Señor Jesús, como cuando la ocasión en que Jesús sana a un epiléptico. La Biblia dice que reprendió al espíritu. Cuando sacó aquellos 2000 demonios de aquel hombre que estaba demente, estaba mal por el hecho de que era una enfermedad espiritual. La ciencia les da nombres, está bien, pero nosotros en el estudio de las Escrituras podemos clasificar enfermedades naturales provocadas ya sea por un virus, un microbio, una bacteria o el desgaste del cuerpo. En la medida que uno va avanzando de edad, nuestro cuerpo ya no responde igual. No equivale a una enfermedad, es simplemente las células ya no se reproducen igual como cuando estábamos jóvenes. Así es que hay dichas enfermedades que produce la vejez, otras, un microbio, una bacteria, pero hay otro tipo de enfermedades provocadas por un espíritu. Muy bien, sabiendo que estas son enfermedades fisiológicas, el diablo no puede sanar las enfermedades físicas porque no tiene el poder creativo. Satanás no puede crear células nuevas en nuestro cuerpo, como lo explicara nuestro hermano Branham. El médico puede coser una herida, pero solo Dios puede reproducir las células que van a cerrar la piel, que van a restaurar esa parte dañada del cuerpo. Entonces, Satanás no tiene poderes creativos, por lo tanto, él no puede sanar enfermedades físicas. Pero, ¿qué de las enfermedades espirituales? Muy bien, cuando Dios sana una enfermedad espiritual, como lo hacía Jesús en su ministerio, le hablaba al demonio que estaba dentro de la persona y le ordenaba salir. Cuando Satanás sana una enfermedad espiritual, lo único que tiene que hacer es ordenarle a aquellos demonios que son sus súbditos que salgan de la persona, pero con el propósito no de ayudar a la persona, no de hacerle un bien a la persona, sino con el propósito de engañar a la persona, para que esta persona confíe en aquella persona que lo curó o confíe en algún dios, como es el caso de las personas que van con un chamán, como es el caso de las personas que van aquí en el país de México, al estado de Veracruz, en Catemaco, con los brujos. Muchas de esas personas, es un hecho, es verídico, curan a muchos enfermos. Y ese poder curador de esos brujos no viene de Dios. Más bien es el diablo ordenándole a los demonios que tienen esa persona agarrada, suéltalo. ¿Para qué? Para que la persona ponga su fe en esos brujos, en esa religión, en ese culto y no en Jesucristo. En ese sentido, el diablo puede sanar. Pero a diferencia de la sanidad de Dios, ya dijimos que es una sanidad, no temporal, inferior y con un propósito diferente. Dios sana a las personas porque Dios las ama.
Dios sana a las personas porque se duele del sufrimiento de las personas. Al diablo no le duele ver a la gente sufrir, por el contrario, él lo disfruta. Así que él no sana con el propósito de aliviar el dolor, sino con el propósito de engañar. Y ese poder sanador es inferior porque él no puede sanar el cuerpo, solamente puede ordenarle a sus demonios que estos salgan. Ahora, que existen muchas personas que tienen fe en Dios y se acercan a una imagen religiosa del catolicismo, ahí es correcto que en ocasiones Dios sana a la persona por la fe que esa persona está poniendo en aquella imagen, porque no tiene el conocimiento de las Escrituras, así es que Dios honra la fe de esa persona. Esos son otros casos, yo ya los he explicado en otros temas. Muy bien, para poder respaldar mi argumento voy a dar una cita. Abran por favor 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y ya con esto estamos dejando concluido esto, principalmente para que yo pueda salir vivo después de esta declaración que hice. Dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El contexto de este versículo está hablando de un engaño religioso. Si usted después lo analiza con calma en casa, el contexto es de un engaño religioso. Y algunas versiones, como la versión del lenguaje actual, en donde dice poder, dice sanidades. Otras versiones dicen curaciones. Entonces el diablo tiene el poder o la capacidad de curar, de realizar señales y de realizar prodigios, pero estos, dice aquí el Espíritu Santo en el autor, son mentirosos. ¿Con qué propósito? Engañar a las personas. Así que con esto queda sentado que no toda la sanidad que existe, y menos aquella que procede de un Dios falso, menos aquella que procede de un brujo, un chamán, viene de Dios, sino también puede venir del diablo. Muy bien, avanzamos, regresando a lo que aprendimos en los dos temas anteriores. Si Jesús es el único camino para llegar a Dios y alcanzar la vida eterna, y el politeísmo está engañando al mundo entero a través de los falsos dioses, quienes hacen milagros, señales, curaciones, entonces nos preguntamos, ¿son buenas o son malas las religiones? Y hasta donde llevamos estos dos temas. Jesús las patea. En el segundo tema vimos el modus operandi de estas religiones. Entonces, ¿son buenas o son malas las religiones? Esa pregunta es el título del estudio de hoy. Sin más, iniciemos. La palabra religión, correctamente interpretada, se refiere al conjunto de creencias y prácticas espirituales de una cultura. Esa es la palabra religión. Cuando correctamente se usa religión en nuestro lenguaje, se está refiriendo a un conjunto de creencias y prácticas espirituales que pertenecen a una cultura. En la actualidad muchas personas usan la palabra religión equivocadamente para referirse a las denominaciones. Esto es, a las fracciones que hay dentro del cristianismo. En el cristianismo hay muchas fracciones. Están los bautistas, están los católicos, están los pentecostales, están los adventistas, está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay muchas fracciones y entonces las personas equivocadamente dicen esas religiones, pero esas no son religiones, son denominaciones, no religiones. Religiones expliqué en el tema anterior y es de lo que hoy nos vamos a referir. Son aquellas que tienen un líder diferente y el eje central de sus creencias también es diferente a las de las otras religiones, como en el caso del Islam, esa es una religión, el budismo es una religión, el taoísmo es una religión, el hinduismo es una religión, el cristianismo es una religión, esas son religiones.
Las fracciones que existen dentro de estas religiones se llaman denominaciones. Entonces, hay que ser cuidadosos cuando usamos la palabra religión. A ver, ¿cuántos de aquí son de la religión cristiana? Levanten la mano. Todos los que crean en Jesucristo son de la religión cristiana. Lógicamente, los que creen en Buda, budistas. Los que creen en Mahoma, maometanos o del Islam, islámicos. Los que creen en Confucio, ahí está complicado, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Muy bien. Entonces, ¿qué son los bautistas? ¿Son cristianos? Son denominación, pero no son cristianos. A ver, aquí con nuestra hermana Jubita, ¿son cristianos o son denominación? ¿Denominación? Denominación. Sí. No cristianos. Bueno, no, mejor no digo nada. Ok. Hermana Natalia. Son denominaciones, solamente son fracciones. ¿Son cristianos? Son cristianos, pero son denominaciones nada más. Creen en lo mismo, pero de diferente forma, con diferente líder. No podríamos decir son religión los bautistas. Pues no, porque, bueno, sí es una religión como tal el cristianismo, pero nada más es una fracción con diferente líder, nada más. Correcto. Entonces, bautista, ¿qué le llamaríamos si no le llamamos religión? Esa es denominación. Denominación, correcto. Y eso es importante para cuando tocamos el tema con cualquier persona que nos dice que tú eres de una religión diferente. No, si tú eres bautista, pentecostal o mormón, somos de la misma religión. ¿Qué religión? Cristiana. Somos de denominación diferente. Y este tema compete a religiones y no tanto denominaciones. ¿Alaban a Dios? Muy bien, para responder a nuestra pregunta, ¿son buenas o malas las religiones? Porque yo sé que usted quisiera ahorita que dijera, ya, pastor, diga que son malas y vámonos todos a comer. No, tranquilo, por favor, ahorita se van a comer. Para esto vamos a analizar dos cosas, el propósito del creyente y el destino después de esta vida. Repitan, el propósito del creyente. Y el destino después de esta vida. Solo analizando ambas cosas podríamos decir si las religiones son buenas o son malas. ¿Es mala el Islam? ¿Es malo el taoísmo? Para esto necesitamos tener presente ambas cosas. ¿Cuáles son las ambas cosas? El propósito que tiene el creyente al acercarse a una religión y el destino que hay después de esta vida. Ahora, para analizar ambas cosas, nos vamos a enfocar en tres aspectos que tienen en común todas las religiones. Hay tres aspectos que son el común denominador de toda religión: Islam, hinduismo, cristianismo, taoísmo, la religión que cree en Confucio. Toda religión tiene un común denominador. Yo tengo tres para entender este común denominador y estos tres aspectos los vamos a analizar a la luz del propósito del creyente y el destino después de esta vida. ¿Cuáles son estos tres aspectos? Número uno, un patrón moral de conducta. Un patrón moral de conducta. Dos, una conexión entre el hombre y Dios. Y tres, la promesa de recompensa después de morir. Estos son los tres aspectos que son común denominador de toda religión, no de algunas religiones, sino de toda religión. Repiten después de mí, un patrón moral de conducta. Una conexión entre el hombre y Dios. Y tercero, la promesa de recompensa después de morir.
Pudiera haber alguna religión que le falte alguno de estos tres aspectos, pero les aseguro que sería la excepción. Y es necesario examinar cada uno de ellos para respondernos a la pregunta si acaso el Islam es bueno. Hablamos de la cantidad de millones que hay en cada una de la religión. El cristianismo tiene más de 2.300 millones de seguidores. Bueno, si el cristianismo es bueno, ¿por qué lo es? No puede ser bueno solo porque yo lo diga, porque usted lo diga o porque los 2.000 millones de cristianos lo digan. Tenemos que darle sentido a la afirmación. Así que vamos a analizar cada uno de estos tres aspectos. Primero, el patrón moral de conducta. Casi todas las religiones tienen su patrón de conducta idéntico, en algunas partes y en otras partes es muy similar. Lo que cambia es la manera en que están escritos los mandamientos, pero los patrones de conducta, cuando no son idénticos, son similares. Cuando no son idénticos, son similares. Y vamos a encontrar que la forma en que se dijo es de otra forma, nada más. Está escrito de una manera diferente, pero la esencia es exactamente la misma. Todas las religiones condenan el asesinato. Todas las religiones condenan la mentira, la traición, la blasfemia hacia Dios, la violación sexual, la codicia, la deslealtad. Todas las religiones condenan estos actos. Muchos cristianos ignoran que las enseñanzas éticas de Jesucristo, las que encontramos en esta Biblia, no son de su autoría. Jesús no es el único que hizo tales afirmaciones, hablando de los mandamientos éticos. La mayoría de cristianos desconoce que hubo otros maestros espirituales que enseñaron lo que Jesús enseñó con muchos siglos de anterioridad. Por ejemplo, Jesús dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta afirmación está en los evangelios, en el Evangelio de Mateo, pues sucede que 530 años antes de Jesús, Confucio ya lo había dicho antes que el Señor Jesús. Confucio dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es exactamente lo mismo. En el confucianismo este código se denomina Shu, S-H-U, y significa reciprocidad. En el cristianismo le llamamos la regla de oro, pero es esencialmente lo mismo. El budismo tiene su mandamiento gemelo también a la regla de oro, y también el budismo es mucho más antiguo que el cristianismo. En una de las escrituras budistas, que se llama la Samyutta Nikaya, lo cual significa proverbios gemelos, dice: ¿cómo podría yo afligirle a otro un estado que para mí no es agradable ni gustoso? Exactamente lo mismo. Así que vuelvo a repetir: cuando no es idéntico, es similar. Pero en esencia, el código ético de cada religión siempre apunta a lo mismo. ¿Alaban a Dios? Amén. Podemos analizar los textos sagrados de cada una de estas religiones, el Corán, el Rig Veda, los Vedas, el Bhagavad Gita. Podemos analizar muchos textos sagrados y vamos a encontrar esta similitud que hay en los códigos éticos, en los mandamientos morales. ¿Alaban a Dios? Amén. Las diferencias van a ser mínimas y no van a ser muy relevantes. Ahora nada más tenemos que tener mucho cuidado en no confundir que hay extremistas en cada religión.
Por ejemplo, en el islamismo están los yihadistas, aquellos que creen en la guerra santa, aquellos que están colocando bombas en la estación de tren, en hospitales y demás. Bueno, eso no quiere decir que el Islam predique y crea eso. Más bien, son personas que incluso dentro de la misma religión son tachados como fanáticos y se les etiqueta como extremistas, son radicales. Este tipo de personas no están representando moralmente la ética de dicha religión. Solo son fanáticos y no solo están en esas religiones, también las tenemos aquí en el cristianismo. Tanto a escala mundial como a una escala pequeña. Tenemos cristianos que están asesinando a otras personas en el nombre de la fe. ¿Qué hizo el catolicismo romano en el siglo XII, XIII, XIV? En el XV se detuvo el genocidio llamado o conocido como la Santa Inquisición. Así es que tenemos extremistas en todas partes, a veces los tenemos en la casa. Yo te pego y te pego en el nombre de Jesús, así es que ponte, mi amor. Así que en todas partes hay extremistas. Dale un codazo al de al lado y dile, ahí te hablan. Así que en general todas las religiones tienen una moral correcta, entendiendo que puede haber sus excepciones. Así que aquí tendríamos la primera respuesta a la pregunta. Aquí está la primera respuesta a la pregunta. ¿Son buenas o son malas las religiones? Si la persona que se adhiere a una de estas religiones únicamente desea convertirse en una buena persona, si solo desea ser ejemplar, si solo desea que su comportamiento sea intachable, si su comportamiento lo que él quiere es que sea de provecho para aquellos que le rodean, si ese es lo único que pretende, entonces, siendo honestos, tenemos que responder que todas las religiones son buenas. ¿Por qué? Porque todas estas religiones van a ayudar al hombre a que sea una persona de provecho en esta vida. Sé trabajador, sé limpio, de paso báñate, y échale ganas, no robes, pórtate bien, no le pegues a tu familia, no engañes a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que hasta este punto yo pregunto, su pastor les pregunta, su servidor, aquel personaje encantador llamado Víctor Manuel Banda, les pregunta, ¿es bueno el Islam? Si lo que uno pretende nada más es ser una buena persona, todas estas religiones tienen un código moral similar y en ocasiones idéntico, solamente que dicho mandamiento está escrito de otra forma, pronunciada con otras palabras, pero la esencia del mandamiento en cada una de estas religiones es la misma. ¿Alaban a Dios? Amén. Ahora hablemos del segundo aspecto, que es común denominador de todas estas religiones. La conexión entre el hombre y Dios. En ocasiones el hombre pretende más que ser una buena persona. Quiere conectarse con su Creador, quiere hablar con Él, quiere que su Creador le hable a Él. También aquí existe una similitud entre todas las religiones en cuanto al modo de querer acercarse al Creador. El modo que usan todas las religiones son los rituales. Repitan, los rituales. Ese es el modo, no se vayan a equivocar. El modo que usa cada una de estas religiones para acercarse al Creador son los rituales. Los rituales son un conjunto de prácticas que pretenden alcanzar el perdón, la ayuda, la aceptación, la sanidad, el consuelo, etcétera, de Dios. Eso es lo que pretenden los rituales. Alcanzar el perdón, la ayuda, la aceptación, la sanidad, el consuelo de Dios. También pretenden agradecer, adorar, servir, corresponder a Dios. Eso es lo que pretenden los rituales. Y para lograr todo esto, a través de los rituales, el hombre quiere recibir eso
de Dios o quiere darle eso a Dios. Quiere el hombre que exista una conexión entre Dios y él. Ya no solamente quiere cambiar y ser una buena persona, quiere conectarse con su Dios. ¿Alaban al Señor? Ahora, la forma del rito. La forma del rito sí cambia mucho de una religión a otra. Todos tienen como modo los rituales, pero la forma del rito es la que cambia. El modo es el mismo, la forma del rito no es la misma. En el budismo, Siddhartha dijo que la meditación regular es el camino a la liberación. Siddhartha Gautama, el nombre del primer Buda. En la actualidad la meditación sigue constituyendo el núcleo de la vida religiosa budista. Así es que para lograr esa liberación con la cual ellos pueden conectarse a su Dios, entonces el budismo resalta como ritual la meditación. Los ritos de Hajj, H-A-J, los ritos de Hajj en el Islam, para un musulmán es obligatorio, siempre y cuando tenga el modo, principalmente económico, las posibilidades. Tienen que hacer una peregrinación hacia la Meca, que es la madre de todas las ciudades del Islam, mínimo una vez en toda su vida. Y esto es un ritual muy importante para el Islam, que peregrinen a la ciudad de la Meca y den una vuelta ahí a la Piedra Negra. Todo esto, claro, viene acompañado con otros rituales. Esto es necesario por lo menos una vez en la vida del maometano. Mientras que en el hinduismo, el lugar sagrado a donde viajan los hindúes es el río Ganges. En el río Ganges se realiza la puja, que para ellos son consideradas las aguas santas, y es ahí en donde ellos realizan sus ritos de purificación. En el judaísmo también tienen sus ritos, en el cristianismo nosotros tenemos nuestros ritos también, y sería imposible hablar de todas estas prácticas, porque aparte de que son cientos y miles de prácticas, son muchísimas las religiones. Cada una de ellas pretende lo mismo. Nuestra hermana Diana, ¿qué pretenden esos rituales? Tener contacto con Dios. Exactamente. ¿Y alguien que me detalle ese contacto? Esa conexión entre el adorador, el creyente y Dios. ¿Alguien que me lo detalle? Pretenden pues darle gracias a Él. Muy bien. Y a su vez pedirle también. Correcto. Sobre su necesidad. Tanto esta conexión intenta recibir algo de Dios como darle algo a Dios. De Dios esperan recibir perdón de pecados, sanidad, liberación, etc. Y del hombre hacia Dios pretenden adorarle, agradecerle, servirle, y para eso son los rituales, los ritos. Entonces, todas tienen el mismo modo de querer lograr conectarse con su Dios. El mismo modo, pero no la misma forma de llevar a cabo el rito. Ahí es donde es diferente. Todas estas religiones tienen su forma diferente, y aquí es donde el cristianismo comienza a sobresalir entre todas estas religiones, ya en este punto, porque ninguna de ellas tiene a Jesucristo, que es el único camino a Dios. Esto lo vimos ya con detalles en el primer tema. Aquí es donde el cristianismo sobresale frente a todas estas religiones. Observen cómo todos los rituales que tenemos en el cristianismo, absolutamente todos, incluyen a la persona de Jesucristo y están conectados a Él. Todos los rituales en el cristianismo, repito, incluyen a Jesucristo en ese ritual, o en su caso están conectadas con Jesucristo. Hablemos rápidamente de 3 rituales en el cristianismo: la iniciación, el bautismo en agua y la Santa Cena. Son 3 de los rituales que más se conocen, más se practican,
en el cristianismo. Tenemos más, pero estos son de los más cotidianos. La iniciación. Esto es cuando alguien por primera vez se va a convertir en un cristiano. Tiene que ser basada la iniciación en reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es lo que leemos en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que si lo confesares y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es como inicia la vida cristiana. El iniciado tiene que declarar que Jesucristo es el Señor y tiene que creer en su corazón la resurrección de Jesús. Así es que en este ritual de la iniciación, de inmediato se nos incluye a la persona del Señor Jesús, por lo cual ninguna otra religión puede tener un ritual efectivo, excepto el cristianismo, porque está conectado dicho ritual al único camino que conduce a Dios. El bautismo en agua tiene que ser realizado invocando su nombre, según Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Así que el ritual nos conecta directamente con Jesús, con la persona de Jesús, que es el único camino que conduce al Padre. La Santa Cena, que dice en los Evangelios, Mateo 26, cuando el apóstol Pablo retoma el ritual de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 11, del 23 en adelante, que dice Pablo, recuerda las palabras de Jesús, dijo, haced esto en memoria de mí. Así que todos los rituales en el cristianismo están conectados al único camino que conduce a Dios, el único camino que conduce a la vida eterna. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Deductivamente, ¿qué podemos decir? ¿A qué conclusión llegamos? Que todos los rituales en el cristianismo tienen una conexión segura y directa al cielo, a diferencia de los otros rituales. No hay una conexión segura ni directa al cielo, por la lógica razón que les falta el camino que conduce al cielo, por la lógica razón de que no está el camino en dicho ritual. Por eso el Señor hacía constantemente hincapié, lo que pidan y lo que hagan, hacedlo en mi nombre. Porque dicho ritual no les va a beneficiar, excepto sea en mi nombre. Finalmente, si la persona pretende todavía mucho más, no solamente quiere cambiar de conducta, no solamente quiere conectarse con su Creador, sino quiere asegurar un destino feliz después de esta vida, quiere asegurar un destino donde no habrá sufrimiento, donde no habrá muerte, entonces vamos a analizar el último aspecto de los tres que son el común denominador de cada religión. La promesa de ser recompensado al morir. Usted se dará cuenta que todas las personas que se adhieren a una religión, aparte de estos dos primeros aspectos, es porque están pensando seriamente en qué pasará después de la muerte y no se diga si es un moribundo. Cuando alguien se va a morir es cuando más le preocupa qué será después de que me muera, qué va a pasar conmigo. Si las promesas de vida eterna o gozo eterno son después de la muerte, entonces no hay manera de hacer una investigación si son verdaderas o falsas. Si yo te prometo darte un regalo, un presente, o me comprometo a ayudarte, si tú llegas a Alemania y te condiciono, te voy a ayudar hasta que llegues a Alemania. ¿Cómo vas a saber si estoy mintiendo o diciendo la verdad antes de que llegues allá? ¿Hay alguna forma? Pues claro que no. La única forma es hasta que llegues a Alemania. Ahí es cuando tú vas a descubrir
que si era cierto, que tengo palabra, que cumplo y que lo que te dije que te iba a dar, te lo di, pero hasta que llegues allá. Ok, ahora, entendiendo esto, veamos la analogía. Si el Islam, si el budismo, si el hinduismo, todas ellas prometen paraíso, vida eterna, gozo, recompensa después de esta muerte, ¿qué garantía tienen para hacernos válida la promesa? Ninguna. La única forma es que yo me haga maometano y después de que muera de aquel lado, si es que cumple, entonces diría, sí, tenían razón. Ninguna de estas religiones tiene absolutamente ninguna garantía que nos pueda a nosotros dar la confianza de que sí vamos a recibir ese gozo, de que sí vamos a entrar al paraíso, de que todas las promesas que hay después de esta muerte, de esta vida, perdón, después de la muerte, ninguna de ellas tiene la forma de garantizarlo, excepto el cristianismo. Nuestro líder no solo hizo la promesa, sino que fue a la tumba y regresó de la tumba. Entonces tenemos una garantía en la resurrección del Señor Jesucristo. Tenemos un personaje que murió y fue sepultado y aproximadamente 1.400.000 personas es la cifra que se calcula que había de judíos en aquel tiempo, en el primer siglo en la tierra de Israel, fueron testigos de estas cosas. Que habían enterrado un carpintero que se decía ser Dios, y al tercer día todos volviéndose locos porque no encontraban el cuerpo. Si no hubiera resucitado, hubiera sido muy sencillo señalar un cuerpo y decir, aquí está el cuerpo. Sin embargo, no encontraron el cuerpo porque efectivamente Jesús se levantó al tercer día y su promesa es coronada con la resurrección. ¿Alaban a Dios? Amén. Buda sigue enterrado, Mahoma sigue enterrado, Confucio sigue enterrado, cada líder de todas esas religiones solo prometieron lo que había de aquel lado, pero ellos siguen enterrados. El nuestro regresó para garantizarnos y demostrarlo. Que lo que Él promete que hay de aquel lado es efectivo. ¿Cuántas veces Él prometió la resurrección para sus creyentes? En muchas escrituras Jesús dijo, el que crea en mí, por ejemplo San Juan 11, en la resurrección de Lázaro, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Alaban a Dios? Amén. Jesús dijo, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Todas sus promesas que hablan de resurrección son selladas ahí en la garantía. Cuidado y un día te lleves un producto con la garantía sin sello. Porque aunque es garantía, no es efectiva si no la sella la empresa. Y las promesas del Señor, todas ellas fueron selladas con su resurrección. Alabado sea su santo nombre. Cuando Jesús resucita, Él no tiene que imaginarse qué es lo que hay de aquel lado de la muerte. Él va, prueba la muerte, Él no tiene que atinarle ni tampoco tantear lo que le va a decir a sus seguidores, sino que les dice, lo garantiza y prueba con su resurrección que no solo Él se levantó, sino que puede levantar a sus seguidores. Así que ninguna religión que excluya a nuestro Señor Jesucristo, absolutamente ninguna, puede prometerle a sus adeptos y al mismo tiempo garantizarles de que dichas promesas se van a cumplir, porque ninguna de ellas ha ido y ha regresado. Sería lo mismo como un hombre que vende un medicamento contra la leucemia y sucede que él tiene leucemia o su familia tiene leucemia y no puede ser curada. ¿Quién le creería a ese hombre que el medicamento es efectivo? Está como los hombres que escriben libros que llevan títulos como este, ¿Cómo tener éxito en la vida? Y el autor es un fracasado. ¿Cómo triunfar? Y su familia está destruida. ¿Cómo hacer negocios?
y salir adelante en tu economía y sus libros no se venden. ¿Tiene sentido? Claro que no tiene sentido. Las religiones prometen vida después de la muerte y desgraciadamente no tienen la forma de decirle a sus creyentes, aquí está la prueba. El cristianismo sobresale por eso. Tenemos 2000 años con la evidencia entre nosotros. Esto me recuerda el caso de Edward Jenner. Edward Jenner es el hombre que inventó la vacuna. Él se dice que el tiempo en que realizó sus experimentos, la sociedad lo consideraba un hombre loco, porque aunque se considera que su trabajo supera a cualquier trabajo científico, porque hablar de inventar la vacuna, se menciona que él es el hombre que más vidas ha curado, principalmente porque ha trascendido su invento hasta el día de hoy. Pues él, en la época en que inventó la vacuna, la epidemia de aquellos tiempos era la viruela. Así que muchos desconfiaron en su invento. Muchos dijeron, este hombre está totalmente loco, ¿cómo va a curar esta epidemia? Pues Edward Jenner, para probar que su invento era efectivo, infectó a su propio hijo de 8 años de viruela. Ya la viruela había matado miles de personas en su tiempo. Pues ahora, para demostrar su certeza de lo que él había creado, lo que él había inventado, toma a su hijo de 8 años, lo infecta de viruela y después lo vacuna. ¡Qué seguridad! ¡Qué tremendo! El niño estaba bien y él mismo lo infecta. Y dijo, para que vean, yo estoy seguro de lo que he creado. Esto es un paralelo de lo que Dios hizo cuando dio el remedio, cuando dio la cura para la muerte. Y para que Dios probara que Jesucristo tenía la razón, toma a Jesucristo y sin tener por qué morir, lo mata. Lo cuelga en un madero y prueba que en su hijo ahí estaba la cura contra la muerte. Lo levanta al tercer día y ahora sí le dice al mundo entero, aquí está la cura contra la muerte. Aleluya. ¡Oh, tremendo! Tomar a su propio hijo. Yo no me animaría a lo que hizo Edward. Yo si invento algo, pues yo agarro al hermano Joel, digo, a ver, vacunen a este. Y si no funciona, pues ya le damos las condolencias a la hermana Erika. Pero Edward toma a su propio hijo y Dios toma a su hijo y dice, aquí está la cura. Y en mi hijo les voy a comprobar que existe la resurrección y que yo tengo el poder de resucitarlos y lo que hay de aquel lado. Y Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para ustedes. Y allí estaba la cura. Aleluya. Muy bien, preparémonos para el cierre. Concluimos con las siguientes respuestas a la pregunta: ¿son buenas o malas las religiones? Número 1, ¿quieres ser una buena persona? La mayoría de religiones son buenas. 2, ¿quieres conectarte con tu Creador? Solo el cristianismo es efectivo. 3, ¿quieres tener vida eterna después de morir? Solo el cristianismo tiene las evidencias de que la religión efectiva es la nuestra. Y finalmente respondo una pregunta que quedó colgando, quedó pendiente en el primer tema. ¿Qué sucederá con todas aquellas personas que están en otras religiones diferentes al cristianismo? Porque esa sería la inquietud. Entonces, todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hacerse cristianos, aquellos que nunca escucharon sobre Jesús, aquellos que nunca les llegó una Biblia, ¿qué de aquellas personas que viven muy lejos del occidente en otras épocas? ¿Qué va a hacer de todas estas personas? Muy bien, estas son las respuestas y son 3.
Todas esas personas, todas en su momento tuvieron o tendrán una oportunidad de conocer a Jesucristo como su Salvador. Si lo rechazan, no podrán salvarse. Segundo, si alguna de ellas no tiene esa oportunidad, Dios les dará la oportunidad en la futura época conocida en la Biblia como el milenio. En el milenio otras naciones tendrán la oportunidad. Tercero, y otras personas que no estarán en el milenio y no recibieron esa oportunidad cuando les llegó la oportunidad de recibir a Jesucristo, serán juzgados por Dios por su comportamiento. Sus obras buenas tendrán que ser superiores a sus obras malas. En otras palabras, serán juzgados por la forma en que se condujeron en esta tierra. Estas son las posibles respuestas a las preguntas si aquellas personas que son de otras religiones diferentes al cristianismo se salvarán. Hasta aquí nuestro estudio. Pónganse de pie.